Cordial saludo, estimada tutora Constanza Torres y demás oyentes. Mi nombre es Unisofía Erazo, estudiante de Sociología, y hoy hablaremos sobre el impacto de los usos discursivos del lenguaje en la configuración de subjetividades, usando el análisis del dispositivo social canción de dos temas de género salsa, Flor Pálida de Marc Anthony y Te va a doler de Maelo Ruiz, con un enfoque desde mi territorio San Basilio de Palenque. Elegí la música y estas canciones como dispositivo social porque han estado presentes en momentos claves de mi vida. Estas canciones no solo son una tarea académica, sino un acto de memoria, ya que en mi niñez y adolescencia sentí un vacío profundo por la ausencia de mi padre. Intenté llenar esos vacíos en relaciones que no daban lo que buscaba. Canciones como Flor Pálida, con frases como era una flor tan pálida que se marchitó, se le fue la vida, reflejan mi sentir. Me sentía triste, vacía como esa flor, pero todo cambió cuando conocí el amor más grande, el amor de Cristo Jesús. Su amor me restauró, me dio nueva identidad y valor. Hoy miro hacia atrás con gratitud y estas canciones reflejan mi antes y después del dolor a través de la sanación. San Basilio de Palenque es un corregimiento del municipio de Mates, en el departamento de Bolívar, Colombia. Está ubicado aproximadamente a 50 kilómetros de Cartagena de Indias, en la falda de los Montes de María, una región rica en historia y cultura afrodescendiente. Este lugar es reconocido por ser el primer pueblo libre de América, fundado por esclavos fugitivos que escaparon de la esclavitud, liderados por Benco Biojó. San Basilio de Palenque también fue declarado como Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el 2025 y es reconocido por su riqueza cultural y contribución en el patrimonio cultural mundial. A través del dispositivo canción Flor Pálida y Te va a doler, conecta con San Basilio de Palenque porque reflejan emociones como el amor, la pérdida, la resiliencia, muy presentes en su historia. Flor Pálida, por ejemplo, simboliza el renacimiento tras la adversidad, igual que la resistencia cultural del pueblo palenquero. Mientras tanto, Te va a doler muestra el dolor y la dignidad frente al sufrimiento, valores esenciales en Palenque. Aquí la música, por ejemplo, la música, el baile y los rituales son fundamentales en la vida cotidiana. Los saberes se transmiten de generación en generación y aunque los jóvenes enfrentan influencias globales, la cultura se mantiene viva. Socioeconómicamente, podríamos decir, enfrentamos retos como el acceso ilimitado en la salud y en la educación, y muchas familias viven del turismo, la agricultura, la artesanía. En el caso de las mujeres, aunque tradicionalmente son ligadas, ¿verdad?, al hogar, cada vez más se empoderan en la educación, el liderazgo comunitario. Así esta canción no solo como que habla del sentimiento individual, sino que también fortalece la identidad colectiva del territorio. Como plantean autores como Salerno 2019 y Baudelaire, vivimos una época marcada por la velocidad de los cambios, que hace que nuestras emociones también sean más fugaces. Según Betancourt 2020, el lenguaje visual y la música construyen identidades, y en un contexto como Palenque esto es vital. La música sigue siendo una herramienta de socialización poderosa en contextos tradicionales, como señala Ramírez y Ansaldúa 2014. Además, el lenguaje, como dice Sola Morales 2017, no solo expresa, sino que también crean realidades. En mi comunidad, personas entre los 30 y 45 años consideran que las canciones como Flor Pálida y Te va a doler tienen un gran valor, ya que se reflejan vivencias cotidianas marcadas por el amor, el dolor y la resistencia. Como dice mi madre de 50 años, no es solo una música romántica, sino un reflejo de nuestros tejidos sociales y culturales. Pero también más jóvenes como Luis de 16 años, él dice que la salsa es como sigue siendo vital, acompaña los momentos más importantes de la vida y expresan emociones profundas con un estilo único. En la era posmoderna, el lenguaje no solo sirve para comunicarnos, sino que es clave en la construcción de nuestras identidades. Este se entrelaza con el espacio, el tiempo, la velocidad, la tecnología, influyendo en cómo experimentamos nuestras emociones y relaciones. Como afirma Salerno,
¿verdad? Vivimos en una época marcada por la velocidad, lo que se refleja en cómo sentimos y expresamos el amor y el desamor. Las canciones de Flor Pálida y Te va a doler, ¿verdad? Son dispositivos culturales que ejemplifican esto. Flor Pálida, por ejemplo, utiliza un lenguaje poético y visual que conecta con el renacer emocional y simbolizado en la imagen de una flor marchita, ¿verdad? Que revive. En cambio, en Te va a doler, presenta una ruptura amorosa desde una narrativa directa que genera identificación en un contexto donde el amor muchas veces es fugaz, como lo describe Baudelaire. Estas canciones no solo viven en los audios, ¿verdad? Sino que también en redes sociales como por ejemplo el TikTok, en Instagram, donde se resignifican a través de videos, coreografías y filtros. Así se convierten en medios para compartir emociones colectivas y construir nuevas subjetividades, como explica Ramírez y Ansaldúa. Lo digital, ¿verdad?, transforma nuestras formas de socializar y reconocernos. En el análisis de las canciones se evidencia cómo el lenguaje musical usa imágenes y metáforas para despertar emociones profundas como el amor, el anhelo y el sufrimiento. Estas canciones crean imaginarios donde el amor verdadero es algo bueno, mientras que el desamor representa el dolor y la pérdida. Además, exalta la feminidad frágil y bella y una masculinidad vulnerable que sufre intensamente. Flor Pálida conecta con lo rural y con lo campesino, usando símbolos naturales como los jardines, las flores, lo que recuerda las raíces culturales de San Basilio de Palenque, donde la relación con la tierra sigue siendo esencial. Por otro lado, Te va a doler refleja un contexto más urbano y particular típico de los barrios caribeños. Ambas canciones valoran una idea del amor artesanal y emocional, alejada de la tecnología, aunque su producción moderna, ¿verdad?, los acerca al entorno industrial. En este sentido, propone que el verdadero progreso, no es material, sino emocional, amar, sufrir y seguir adelante. Finalmente, estas representaciones impactan tanto a nivel individual como colectivo, ¿verdad? Porque el amor, ¿verdad?, a pesar del dolor, es una fuerza que nos conecta con nuestras raíces, nuestra historia y nuestra identidad. En este análisis, pues a manera de conclusión, puedo decir que ambas canciones han influenciado profundamente en mi configuración como sujeto, ¿verdad?, al actuar como dispositivo cultural que transmite imaginarios emocionales sobre el amor, el dolor y la esperanza. Por ejemplo, Flor Pálida representa una subjetividad femenina frágil y nostálgica, que en mi adolescencia, ¿verdad?, reforzó la idea de que el amor puede salvar, en contraste con Te va a doler, que proyecta una masculinidad herida, pero firme, ¿verdad?, que en mi adultez, en esta época de mi vida, me ayudó a reidentificar, ¿verdad?, el sufrimiento como lo afirma el valor propio. En ambos casos, por ejemplo, el lenguaje musical actuó como un mediador simbólico, ¿verdad?, de mis experiencias emocionales, como lo afirma Sola Morales 2017. El lenguaje actúa como un medio universal que permite la comprensión y la interacción social y también construye entidades y relaciones con los demás. Estas canciones promueven subjetividades ligadas al género, la clase social, lo étnico-cultural. En el término de género, Flor Pálida representa a la mujer como frágil, ¿verdad?, y dependiente del amor, mientras que el hombre asume el rol del cuidador, ¿verdad?, reflejando como lo señala Betancourt 2020, que el lenguaje visual se llena de significados para convertirse en un símbolo, ¿verdad? Por su parte, Te va a doler reproduce una masculinidad, ¿verdad?, dolida, pero dominante, ¿verdad?, que interpreta el sufrimiento desde el orgullo, lo que Arias 2012 vincula con la idea de que el lenguaje se convierte en un medio a través del cual se experimenta y se interpreta la realidad. Ambas canciones evocan, ¿verdad?, un entorno de clase media-baja donde las emociones son intensas y cotidianas, ¿verdad? Y finalmente, al ser parte de la salsa romántica, ¿verdad?, proyecta una subjetividad propia del Caribe latino que, según Salerno 2019, surge el diálogo entre los medios y las experiencias emocionales colectivas.